En nombre de Dios y de la Patria, iniciamos la sesión ordinaria de la Comisión de Seguridad Pública de hoy, 21 de enero. Muchas gracias. Partimos. ¿Pueden tomar asiento, por favor? A los invitados. Antes de dar la cuenta, solicito, estimados colegas, que dado que están las tres instituciones invitadas a exponer, pudiésemos invertir la tabla y partir por fentanilo. Está el ISP, está el Ministerio de Salud, está el Ministerio Público y podríamos hacer breves presentaciones, digamos, para poder avanzar en esa materia. También está nuestro colega, diputado, que ya estuvo en la reunión pasada, por el proyecto de registro de prófugos, lo vamos a dejar en segundo punto. ¿Estaríamos de acuerdo? Senador Durana. Usted siempre está de acuerdo. Muy bien. Gracias. Señor secretario, por favor, dé lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Una cuenta muy breve. Con fecha del 31 de diciembre del año pasado se recibió una carta de la honorable diputada señora Jimena Osandón, mediante la cual puso a disposición de esta comisión la iniciativa Boletín 16.403, la que es de su autoría, y también se refiere al proyecto de fentanilo y propone y sugiere que se disponga libremente del contenido de dicha iniciativa para complementar las iniciativas que ya se encuentran en estudio en esta. Dicha moción será remitida a vuestras señorías por correo electrónico como un antecedente que ella pone a disposición. O sea, es un proyecto que entiendo no está tramitado, todavía en la Cámara está ingresado, pero cuya información pudiese servir, bienvenido sea, todos los aportes son necesarios, importantes, los consideraremos y queda a disposición tal como lo expresa la diputada Osandón en su nota, ¿no? Eso es todo, señor presidente, en materia de cuenta. ¿Sobre la cuenta? ¿No hay más? Muy bien. ¿Puntos varios? Aparte que le rebajaron el presupuesto a Interior y eso rebota a Carabineros, a la PDI, cosa que está empezando a aparecer. Yo voy a pedir la unanimidad de la comisión para solicitar una explicación al ministro de Hacienda y a la ministra del Interior de este, comillas, efecto rebote que ha aparecido. Recordemos que el acuerdo en la discusión y en la aprobación de la ley de presupuesto respecto de lo que vino con presión desde la Cámara de Diputados para hacer un rebaje importante, el acuerdo fue suscrito siempre y cuando no afectaran materias como salud y seguridad. Sin embargo, el recorte al Ministerio Público ha sido importante. Recortarle al subtítulo 21, al 29 y al 22 es extremadamente preocupante porque, ya lo dijimos en la sesión anterior, el Ministerio Público se queda con los brazos cortados respecto de elementos de seguridad, el recambio o fortalecimiento de los fiscales y, por cierto, la operatividad en términos de tecnología y demás. Y por otro lado, hoy día sabemos que la rebaja del Ministerio del Interior lo que hace es rebajar también las transferencias a las policías. No es que se le haya modificado el presupuesto a las policías, pero se le rebajan las transferencias y eso no es menor, es mucha plata. Entonces vamos a pedirle a los dos ministerios, Hacienda y el Interior, que reconsideren esta medida, por cuanto rebájense en otras cosas, pero no rebajen transferencias que son recursos directos a la operatividad de las policías. ¿Pido el acuerdo para eso? Antes la palabra. Sí, senador Castro. Sí, respaldando la medida propuesta, presidente, y en mi calidad de, en esta oportunidad de titular, en reemplazo a la senadora Bodanovich, del Partido Socialista, decirle que este es una vergüenza y un engaño al Parlamento, porque me tocó a mí estar en la comisión mixta de presupuesto cuando se discutió el protocolo que derivó en el recorte de los 540 millones de dólares de gasto público en general, pero las salvaguardias que ahí se establecieron en materias de salud, seguridad, vivienda, educación y otras que son taxativas, no son una interpretación, sino que son nítidas y precisas, rompe confianza con el Parlamento en la ley más importante año a año, que es la del presupuesto, y afecta directamente a áreas extremadamente sensibles como las que usted ha relatado. Yo, estando muy de acuerdo con esto, creo que hay que poner mucha energía para buscar revertir estas medidas. No solamente una explicación de por qué ya recortaron, sino reponer estos recursos tan valiosos, que creo que es el propósito final que nos anima a todos, porque toca a todo Chile, en todas estas reparticiones, cada uno tiene sus regiones, pero me parece que los impactos colaterales son bien dramáticos
y muy inaceptable, francamente, como conducta del Ejecutivo, rompiendo un protocolo formal de la Ley de Presupuesto de la Nación. Esto creo que no puede quedar así. Así que apoyo y ojalá tenga un cauce. Muy bien. Muy bien, senador Castro. Está exactamente en la línea de lo que planteamos. El senador Durán ha planteado lo mismo. Se incorpora el senador Sandón. Lo que pasa, senador Sandón, hemos pedido el acuerdo para oficiar a los ministros del Interior, la ministra del Interior y el ministro de Hacienda, respecto de este efecto rebote que tendría algo que era inesperado por cuanto había un acuerdo expresamente señalado en el debate de la ley de presupuesto, y era que no se tocare el presupuesto ni de las policías ni nada que tenga que ver con salud y seguridad. Y resulta que ahora por rebote, por rebaja del Ministerio del Interior, le rebota a las transferencias del Ministerio del Interior a las policías. Y eso rompe definitivamente lo que fue el acuerdo en su momento. Entonces, estamos pidiendo esto para que se reponga, más que se explique, se reponga. ¿Tomaríamos el acuerdo? Tomado. El senador Castro ha hecho una lata y precisa exposición. Pero precisa, digamos. Dejémoslo en precisa entonces. Borre lata, señor secretario. Ya está. Pasaríamos, ¿no hay más puntos varios? Usted siempre es creativo, senador Sandón. Siempre trae algún punto curioso. No hay. Muy bien, pasamos a la tabla entonces. Señor secretario. ¿Cómo se llama Fidel? El señor presidente, entonces... Perdón, señor secretario, se me quedó algo en el tintero y quiero proponérselo a la comisión. Porque, a ver, sabemos que en distintas dependencias de la administración del Estado, una cosa son los anuncios, otra cosa es lo que queda establecido como presupuestos y acciones financiadas por el propio Estado, y otra cosa es la efectividad de esto mismo. Y por esa razón, pensando que la lucha contra el crimen organizado hoy día requiere no solamente de más recursos, sino que de mucha más precisión, y que todas las instituciones del ecosistema vayan mejorando su capacidad de ejecución, lo que nosotros queremos, y solicito que ustedes me acompañen en este asunto, es que podamos tener un comité de seguimiento, como se hace con otros ministerios, en donde el trabajo sistemático, frecuente, entre una institución pública, como es el Ministerio del Interior, y la Comisión de Seguridad del Senado, permita dar seguimiento a la ejecución de los presupuestos, que nos informen en qué se está gastando, cómo se está gastando, y no llegar a final de año para encontrarnos con sorpresa de que hay gastos que están retrasados, que hay licitaciones que se perdieron, de que hay platas que pasan para el otro año y otras que no pasan para el otro año, suma y sigue. Entonces, yo quiero proponer derechamente que en el caso de seguridad se pueda proponer que para este año tengamos un comité de seguimiento y monitoreo de la ejecución, integrado por el subsecretario de Interior, los altos representantes de las policías y del Ministerio Público junto a la DIPRES. Que todos sentaditos en una sola mesa podamos ir haciendo seguimiento del cumplimiento de los compromisos. ¿Le parece que tomemos el acuerdo, senador Durana? Es sumamente importante considerar que aquí hay una oficina de seguimiento presupuestario. Hay una unidad exclusiva para eso, por lo tanto, debiese estar incorporado este caballero, o al menos que convocarlo a la comisión y ver cada cuánto tiempo él nos puede hacer una relación de cómo va el gasto presupuestario en relación con lo que se ha aprobado. Así que me parece pertinente su posición, pero además considerar a la Oficina de Seguimiento Presupuestario que está acá en el Senado. Lo incorporamos y si están ustedes de acuerdo, entonces vamos a solicitar formalmente al gobierno. Yo creo que es algo que tendremos que hacerle llegar a Presidencia para que entonces las instituciones señaladas que se puedan conformar el Comité de Seguimiento y Monitoreo de la Ejecución del Gasto, integrado por el subsecretario, los representantes de las policías, el Ministerio Público, la DIPRES y la Oficina de Seguimiento del Senado. ¿Les parece? Muy bien. Ha acordado y lo ponemos con urgencia el oficio, señor secretario. Ahora sí, entonces vamos con la tabla, señor secretario.
Queremos escuchar su voz. Bien, en tabla, en el punto 2, que pasó por acuerdo de la comisión a punto 1, tenemos el proyecto de ley que modifica la ley número 20.000, que sustituye la ley 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas con el objeto de incorporar las circunstancias agravantes que se indican. Este proyecto ya ha sido discutido en comisión y se encuentra en recepción de indicaciones. Se recibieron un conjunto de indicaciones en el plazo que había establecido la comisión y en la carpeta de su señoría se encuentra un comparado que recoge las indicaciones señaladas. Las que se estableció por el presidente de la comisión, poder propiamente ponerlas en votación en la sesión que tenemos fijada para mañana. Y para esta sesión se invitó y nos acompañan para exponer sus puntos de vista sobre el proyecto del Instituto de Salud Pública de Chile, el jefe del Departamento Jurídico, señor Felipe Saavedra, el jefe del Departamento Nacional de Referencia en Salud Ambiental subrogante, señor Boris Difo, y del Ministerio Público, el director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas, señor Ignacio Castillo. Estaban invitados y enviaron oportunamente sus excusas la señora ministra de Salud y la directora del Instituto de Salud Pública de Chile, que tenían otros compromisos previamente agendados. Eso es todo, señor presidente. Y del Instituto de Salud Pública, quien expone, acompañó una presentación que será exhibida cuando usted lo determine. Muy bien. Y además se encuentra don Jaime Yuní, asesor jurídico del MinSal. ¿Están todos nombrados? ¿No se nos queda nadie en el tintero? ¿Sí? Muy bien. Ofrezco la palabra. No sé si ustedes se han organizado. ¿Quieren partir por la izquierda o partir por la derecha? ¿Cómo está el quórum? ¿Está equilibrado? Muy bien. Puede partir entonces el Ministerio de Salud. Seguimos con el ISP, porque lo hagan en conjunto. ISP con el Ministerio de Salud y terminamos con el Ministerio Público. Don Jaime. Gracias, señor presidente. Lo primero, agradecer la invitación, que es sobre una materia que efectivamente que es muy relevante también para el Ministerio de Salud. Y ha enviado su excusa a la ministra y la directora, que desgraciadamente por razones agendadas con anterioridad no han podido comparecer acá, pero nos acompaña Felipe Saavedra, que es el jefe del Departamento Jurídico del Instituto de Salud Pública, tal cual como lo ha señalado el secretario de la Comisión, y don Boris Dufo, que en este momento es el jefe subrogante del Departamento Nacional de Referencia a Salud Ambiental y al mismo tiempo es el jefe titular del Subdepartamento de Sustancias Ilícitas. Entonces la presencia de él, digamos, es más que pertinente desde el punto de vista administrativo y técnico acá. Han traído una pequeña presentación, señor presidente, para mayor ilustración de la honorable comisión, que si usted lo tiene bien, digamos, podemos empezar a exponer. Por favor. Muchas gracias. Saludarlos a todos, gracias por su tiempo. ¿Ese es el mayor tamaño de la exposición o se puede ampliar todavía? Yo diría que es lo Hasta ahí máximo. tenemos. Yo creo Ya. que es lo máximo. Diría que es lo máximo, estoy en pantalla completa acá. Muy bien. Gracias. Bueno, primero que todo agradecer el tiempo. Como Instituto de Salud Pública vemos con mucho entusiasmo y con agrado estas iniciativas. Hemos traído un pequeño cuadro comparativo respecto de la indicación y ciertas propuestas técnicas que hace el ISP respecto de lo que nos convoca hoy día, que es la salud de la población, producto del consumo de sustancias ilícitas controladas y en especial sustancias sintéticas tan potentes en tan bajas cantidades y concentraciones. Dicho eso, la indicación, no voy a leerla completa porque ustedes la tienen, entiendo, en sus carpetas, pero respecto de la indicación A del nuevo artículo 4 bis de la ley 20.000, nuestra opinión técnica señala que efectivamente debiese ampliarse los efectos y no tan solo a la parte alucinógena de la sustancia. Hoy día hace expresa alusión a los efectos solo alucinógenos. Sabemos que hay otra serie de efectos como son los hipnóticos, sedantes, estimulantes y otros efectos anestésicos y de sumisión química que debiesen ser probablemente incorporados. Además de eso, cuando las drogas o sustancias que aún en pequeñas dosis o cantidades sean capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud individual y pública, se aplicará la pena del artículo 1 de acuerdo con la propuesta que hace el senador Castro.
Dicho eso, en la segunda indicación respecto de nuevas agravantes, efectivamente de la letra J a la letra M, estamos de acuerdo. Sin embargo, podríamos hacer algunas precisiones respecto de si las sustancias traficadas fueran adulteradas. Sí, podemos apagar las primeras luces, no sé si están separadas, por favor. ¿No hay cómo agrandar un poquitito la pantalla? Estoy tratando de hacerlo, pero la verdad que no me permite agrandarlo, estoy al máximo acá. Quizás debiera ser del foco, pero... Un poquito de fentanilo. La lámina siguiente, y aquí el doctor se lo recomienda. Estamos sin micrófono en todo caso. Puede continuar. ¿Sí? Y hacer un punto respecto de la letra J, respecto de que las sustancias adulteradas. Hoy día en Chile, según los estudios que hemos realizado en el Instituto de Salud Pública, en el año 2024 dimos respuesta a más de 27.600 peritajes de droga a la Fiscalía Nacional. El 85% de ellas está adulterada. Adulterada con sustancias que potencian los efectos nocivos de las drogas, ya sean sustancias controladas o no controladas. Por eso vemos con mucho entusiasmo estos listados y poder incorporar sustancias que permiten establecer fehacientemente que la sustancia es tóxica, aun cuando está contaminada, comillas, o adulterada con otras sustancias que potencian los efectos nocivos. Fentanilo, El 85% de las pesquisado drogas... o de las drogas, en general, están alteradas. Excluyendo a la cannabis, ¿ya? El 85% de las drogas que se informan en el país por el Instituto de Salud Pública, de los 27.460 análisis informados a la Fiscalía, el 85% tiene más sustancias de las que se pretenden comercializar. ¿Ya? Por eso es muy importante el término de la pureza. ¿Ya? Y aquí me voy a detener solamente 30 segundos en esto. Chile es, no quiero decir el único país del mundo, pero uno de los pocos países del mundo que todavía exige la determinación de la pureza de la droga. Somos el único en la región que lo hace y uno de los pocos en el mundo. Entendemos que las drogas no son puras y no necesitan serlo para ser efectivas y nocivas. En la letra M señalamos que si se determinara que parte de la totalidad de los componentes de las sustancias traficadas o almacenadas hubieran sido sustraídas de cualquier recinto de salud, ¿ya? Y en general desde cualquier recinto que almacene o venda productos farmacéuticos o dispositivos médicos, independiente de la forma de presentación de los productos o de su estado de uso. Y esto hace relación respecto de algunas ampollas de fentanilo que hemos descubierto que están ya rotas, ¿no es cierto?, y que están dosificadas previamente en las jeringas listas para su uso. Dicho de otra forma, no son ampollas intactas, sino que ya están rotas y destinadas a consumo. Ahí tienen ustedes a propósito del robo de fentanilo, cómo ha ido aumentando ya las incautaciones y los robos de fentanilo. En 2021, un laboratorio, solo un laboratorio, sufre el robo de 1.600 gramos de fentanilo citrato como materia prima. Es una gran cantidad de fentanilo. ¿Dónde fue eso? ¿Se puede saber? No sé si ¿O está en reserva? Ya, no, está bien. Preferiría no señalarlo. Pero fue en el país. Sí, correcto, el Laboratorio Nacional. En Santiago. Ya, ok. Solo para tener un ejemplo de lo que estamos conversando acá, el fentanilo se ha determinado que la dosis letal, dicho en palabras simples, la cantidad necesaria para producir la muerte de un adulto sano de 70 kilos es 2 miligramos. Yo tengo acá en mi mano un sobrecito de endulzante, esto es endulzante por si acaso, ¿ya? Un sobrecito de endulzante que tiene medio gramo. Con este sobrecito, 500 miligramos. Si este sobrecito tuviese fentanilo, alcanza para matar 200 personas. Exacto. Exacto. Adultos sanos de 70 kilos. ¿Ok? Algunos ejemplos de la región. Cocaína adulterada aquí al lado, en Argentina. 23 muertos en menos de 12 horas. Por cocaína, una cocaína de muy baja pureza, al 10%, pero que estaba adulterada con carfentanilo. ¿El carfentanilo qué es? Es un opioide sintético derivado del fentanilo, cuyo uso terapéutico hoy día es anestesia para elefantes. A eso es lo que están expuestos hoy día nuestros jóvenes, la población que se aventura a consumir drogas. Solo para dejarlo como ejemplo, el carfentanilo es 10.000 veces más potente que la morfina.
y 1000 veces más potente que el fentanilo. Hasta hoy, el 100% de las incautaciones que se han realizado en el país de fentanilo corresponden a ampollas que son de carácter intrahospitalario, ¿ya? Son ampollas. El 100% del fentanilo incautado en Chile y analizado por el Instituto de Salud Pública corresponde a ampollas de fentanilo, excepto una sola muestra. Un solo caso que se dio el 22 de noviembre del año 2022, que corresponde a un polvo de color verde y que tenía fenilpropanolamina, cafeína, fentanilo, morfina, etisolam, silacina y derivados de la heroína ya metabolizados. Nuevamente recalco el tema de la pureza, ¿no? Y perdón, en ese contexto, de este 100% de fentanilo en ampollas, ¿es 100% hospitalario, por así decirlo, o derivado de productos farmacéuticos? Exactamente, senador. Son todos productos farmacéuticos destinados para el uso intrahospitalario en centros de salud. Ya esto no se expende en farmacias al público. Seguro. No existe producción sintética hoy día que hayamos descubierto respecto de síntesis de fentanilo o derivados por el momento. Solo para ejemplificar esto, ahí tienen ustedes las dosis letales, no sé si se va a poder ver bien, pero en base a las cantidades. Hoy día en Estados Unidos, 4 de 10 píldoras de fentanilo ilícito tienen una dosis letal. Por eso el número de muertes que veíamos en la fotografía anterior. 4 de cada 10 contienen una dosis suficiente para acabar con la vida de un adulto sano de 70 kilos. Como les comentaba, solamente hemos recibido una muestra en polvo de fentanilo extensamente adulterada, pero más que suficiente para provocar los efectos descritos. Vamos con algunas otras indicaciones respecto del artículo transitorio para dar cumplimiento a lo prescrito en el inciso final del artículo 4 de esta ley. En opinión del ISP, además de las 3 sustancias que se señalan en el proyecto de ley, sugerimos, senadores, incorporar otras sustancias, ¿ya? Para que este reglamento se vaya enriqueciendo y en base a lo dinámico que es la aparición de nuevas sustancias. Según Naciones Unidas, señala que cada 4 días se sintetiza una droga nueva en el mundo, o se intenta muchas veces con éxito. Por lo tanto, este listado tiene que ser abierto y con la posibilidad de que se vayan agregando nuevas sustancias. Perdón, en ese mismo contexto y de su aseveración, leí el otro día un artículo en que habían sido revelados 6 nuevos tipos de drogas sintéticas en el país que son parientes de las que conocemos, pero con mayor potencia. Eso efectivamente es así, porque era una nota de prensa donde se establecía muy al pasar, digamos, esta condición. Sí, claro, el día viernes tuvimos la visita del subsecretario Luis Cordero, la directora de Senda, en conjunto con la directora del Instituto de Salud Pública, Caterina Ferrecho. Se estableció un punto de prensa efectivamente para dar cuenta de las nuevas drogas que detectamos, de las que se denominan NPS o nuevas sustancias psicoactivas. ¿Qué significa eso? Nuevas sustancias que no están controladas en algún listado de la ley 20.000, ya sea el 867 o el 1358. Sustancias que, no tan solo por su peligrosidad intrínseca, por su actividad, por su potencia, sino que porque además los usuarios desconocen la sustancia que están consumiendo. Ni siquiera quienes trafican la sustancia saben qué sustancia efectivamente están comercializando. Y efectivamente, senador, se encontraron 6 nuevas drogas no controladas, se dio cuenta a las autoridades para que se incorporen, son del grupo de catinonas, cannabinoides sintéticos, feniletilaminas del tipo 2CB, que está muy de moda hoy en día, y que son sustancias con una alta peligrosidad y además sumado al desconocimiento de los usuarios respecto de la dosificación para provocar efectos adversos. Dicho eso, y ya para ir cerrando, vemos con mucho entusiasmo esta iniciativa. La última modificación de la ley 20.000, si bien es cierto, agregó algunos plazos perentorios para la emisión del peritaje por parte de los servicios de salud. Hoy en día, desde el punto de vista práctico, y como usted comenzó su alocución, desde el punto de vista de los recursos, se hace muy complejo de que puedan responder en los plazos que la ley lo exige. Y un tema que nos urge hoy día es, ya que se logró quitar del artículo 4 de la ley la exigencia de la pureza, en el entendido que las drogas no son puras, se quitó del artículo 4, sin embargo se mantuvo en el artículo 43, ¿ya? Lo que hoy día es un tema que nos provoca profundos problemas desde el punto del peritaje, ya que el artículo 43 de la ley 20.000 es el que señala todos las condiciones, mejor dicho, que debe contener el informe de análisis.
el protocolo de análisis químico, y en ese artículo se sigue manteniendo la pureza de la droga, insisto, único en la región y uno de los pocos países en el mundo que exige la determinación de la pureza para establecer el tipo penal. Y eso hoy día nos trae profundas consecuencias presupuestarias, y además los defensores alegan siempre la existencia, perdón, yo no soy abogado, pero alegan siempre, ahí nos va a explicar mucho mejor don Ignacio Castillo, usan la pureza para establecer que no hay consumo o que es consumo próximo en el tiempo. Y si quiere le puedo dar la palabra al senador Sandón. Entonces, dicho eso, senador, hoy día es un tema muy complejo para nosotros que se mantenga la pureza en el artículo 43, por lo tanto hay que informarle, y eso implica un gasto de recursos y de estándares de referencia muy grande. Y solo para terminar, una idea a fuerza: las drogas no son puras, no lo necesitan. Es evidente, hoy día la concentración de drogas del clorhidrato de cocaína que se consume habitualmente en el país no supera el 20%. No necesita ser más pura para ser efectiva, para ser adictiva. Y hoy día las drogas del tipo sintético que estamos discutiendo necesitan menos de 1 miligramo para producir efectos y unos pocos miligramos para producir la muerte. Eso es lo que teníamos preparado. Sí, la M es... tengo que cortar esto. La M es uno de los nombres coloquiales de la metilendioximetilanfetamina o éxtasis. Ya tiene varios nombres coloquiales. Adán, éxtasis, droga del amor, Molly. Hay varios nombres populares para distintos tipos de droga. Y eso es un tema también, porque los chicos compran la droga por el nombre popular. Claro. ¿Ya? El usuario no busca la molécula X, busca el efecto, ¿no? Correcto. Y ese efecto hoy día lo estamos consiguiendo con mezclas de drogas muy tóxicas. Bueno, a ver, en primer lugar quiero agradecerle, don Boris, la exposición. Encantado. Ha sido muy concreta, muy clara, y que ratifica nuestra preocupación extrema a lo que nos pasa y lo que tenemos que hacer para tratar de morigerar lo rápido que ha avanzado y lo extenso de su avance en materia de narcotráfico. Quiero hacer un comentario. El senador Castro me ha solicitado que pudiésemos votarlo no mañana. Hay dificultad con 2 colegas que no van a estar mañana, que van a ser reemplazados, y que por lo tanto pudiésemos votarlo la próxima semana. Y dicho sea de paso, entonces, yo quiero, dada la... A ver, hay 2 o 3 elementos, digamos, que ya están tomados en algunas indicaciones, en que no necesariamente nos referimos a fentanilo, sino que a nuevas drogas e incluso mezcla de drogas, que es lo que usted acaba de decir. Hay una indicación que la vamos a votar, que es una indicación nuestra, pero a los expositores que están agregando información, les solicito que vuelvan a revisar la propuesta de proyecto, pero además las indicaciones que distintos colegas hemos presentado a este proyecto, por cuanto pudiesen ustedes opinar sobre aquello y de pronto, para mejor resolver, tomar alguna de esas opiniones de sus expositores y incorporarla antes de la votación. Y para eso, como es un plazo interno el que tenemos para recibir indicaciones, podemos perfectamente modificarlos por acuerdo de nosotros con el objeto de mejorar el proyecto, si les parece, ¿no? Dicho esto, están invitados. Están invitados. Este es un proyecto súper importante, creo que es muy conciso, muy preciso, pero relevante. ¿Ya? ¿Consulta a don Boris? ¿No hay? Muy bien. Pasamos a la siguiente exposición para terminar con el Ministerio de Salud. Don Jaime. Dicho sea de paso, en la próxima sesión vamos a insistir con el Ministerio de Justicia. Le preguntaba al secretario por qué no había un representante del Ministerio de Justicia. Ya lo habíamos aclarado con ellos, que cada vez que se modifique el Código Penal, cada vez que se modifiquen las penas, tenía que haber la opinión del Ministerio de Justicia, porque si no, todas las instituciones empiezan a preguntar. Bueno, eso se había resuelto, de no estar el ministro y su secretario, nosotros aceptábamos que estén los asesores legislativos. Algo pasó hoy día que no está, pero lo vamos a volver a insistir para que efectivamente estén en la próxima sesión, que va a ser la próxima semana. La próxima semana. ¿Sí? Sí, la próxima semana sí o sí tiene que estar aquí para poder cerrar el círculo de la modificación del código y poder tener entonces todos los acuerdos tomados. Don Jaime.
Presidente, no, con esto el Ministerio de Salud concluye su presentación, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, Salvo que contundente, Felipe don Jaime. No, creo que fue. No, el ejemplo, digamos. Muy contundente. Bueno, el Ministerio se representa a través de su órgano, así que está muy bien representado. Le paso la batuta a don Ignacio Castillo, Muchas gracias, presidente. del Ministerio Público. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludo al resto de los honorables senadores. Presidente, voy a ser muy breve porque me parece que la presentación del doctor Boris ha sido suficientemente clara y la verdad es que con él tenemos un trabajo permanente que viene hace años y que nos ha permitido de alguna manera ir avanzando, ¿cierto?, en el trabajo de las pericias que se requieren de esto, pero además también ir aprendiendo respecto de cuáles son los tipos de sustancias, cómo se deben trabajar, cómo se deben analizar y cuál es el impacto que tiene a la salud. Desde luego, para nosotros este proyecto es extremadamente importante, ya no desde el punto de vista, por así decirlo, de la salud pública, que era lo que muy bien explicaba el doctor Boris, sino que además desde el punto de vista procesal penal o, digamos, por así decirlo, de la política criminal, que yo creo que es lo que está en el fondo de esto. La cuestión es que hoy día, cuando uno llega a una audiencia de formalización con unos pocos gramos de fentanilo, en el caso que sea, digamos que sea el caso, por ejemplo, el de en noviembre del año 2022, pero podría ser mañana, o otras sustancias que hoy día estamos viendo más masivamente. Voy a hablar sobre ella al final, por ejemplo, la metanfetamina. Vieron que hace poco tiempo atrás se descubrió un laboratorio donde se incautaron cerca de 843 kilos de metanfetamina, digamos, de sustancias o precursores que iban a ayudar, ¿cierto?, a la formación de la metanfetamina. Pero como sea, cuando uno llega con sustancias que son menores, la discusión que hay es, ¿esto, bueno, va a ser considerado como un tráfico del artículo 3º o como un tráfico de pequeñas cantidades? Cuando estuvo al origen de la modificación de la ley 20.000 esta distinción entre tráfico y microtráfico, lo que había en la imagen colectiva tenía que ver con otros supuestos. Básicamente supuestos de personas, en general, por ejemplo, mujeres de mayores de edad, con cierta edad, ¿cierto?, que en la esquina se ponían a vender pequeños motes de algo de cocaína, marihuana, pero que eran emprendimientos muy individuales, por así decirlo. Hoy día esa situación, como la hemos visto y la hemos demostrado, por ejemplo, en el informe de crimen organizado, ha cambiado rotundamente. O sea, hoy día el microtráfico está muy asociado a organizaciones criminales, muchas de ellas transnacionales, que tienen como eje el tráfico de drogas sintéticas, ¿ya? Y el problema de las drogas sintéticas es que, como bien decía el doctor Boris, con muy poca cantidad, con muy poco gramaje, son capaces de generar un enorme daño a la salud. Entonces, este proyecto lo resuelve, y a nuestro juicio, presidente, lo resuelve favorablemente, lo resuelve bien, ¿ya? Dicho eso, insisto, para no entrar para no profundizar, voy a ir directamente a algunas cosas que nosotros como unidad especializada quisiéramos aportar a este debate. Acá hay, en el núcleo central hay dos propuestas, ¿cierto? La propuesta de la versión original, que era crear un nuevo artículo 4 bis, o bien la propuesta de la indicación, ¿cierto?, del honorable senador Castro en cuanto a básicamente dejar un inciso final del artículo 4. Si usted me pregunta, presidente, creemos que como técnica legislativa, sin perjuicio de que ambas están muy bien y a la luz de la historia de la ley eso debe quedar considerado así, desde el punto de vista de la técnica legislativa probablemente el agregar un inciso final al artículo 4 es más sencillo de interpretación que generar un nuevo artículo 4 bis, que nuevamente hay que empezar a agregar verbos rectores, que si se nos queda alguno, que si se interpreta de una manera distinta, puede generar alguno. Entonces, la propuesta del senador Castro en ese sentido nos parece a nosotros que es una muy buena propuesta a estos efectos. Luego, a propósito de esa, decantada que sea la propuesta a favor de la propuesta del honorable senador Castro, hay una serie de indicaciones formales que hacen referencia a que ahí donde decía 4 bis debe decir artículo 1 y 4, que me parece a mí que sistematizan de mejor manera esto. En el ámbito, y una cosa que tenía que ver con lo que decía el doctor Dufo, de hecho, la propuesta del senador Castro, cuando no especifica respecto del carácter alucinógeno de la droga, sino que básicamente se queda con lo que a nosotros nos parece más importante, que es que esa pequeña cantidad tenga graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud, que es lo que finalmente va a quedar establecido en el reglamento, soluciona también ese problema que mencionaba mi colega. Luego, en el ámbito de las agravantes, que más que agravantes son reglas de determinación de pena que agravan, ¿cierto?, la determinación, que son las del artículo 19. En general nosotros estamos muy de acuerdo con aquellas que propone el senador Castro, entre otras
porque elimina una que a nosotros nos parecía que era compleja, que es la vía a través de la cual ingresa la droga, porque básicamente uno podría fácilmente sostener que de alguna manera eso es inherente a la comisión del delito y eso puede generar problemas interpretativos que el resto de las supuestos soluciona mucho la tramitación, creemos nosotros, y deja muy claro qué es lo que busca esta indicación, este proyecto en particular, que es atacar a las drogas sintéticas que tanto daño pueden causarle a la población. Obviamente me quedo con lo que señala el doctor Dufo respecto del tema de la adulteración, por un lado, y lo que tiene que ver con la pureza, pero sobre todo las modificaciones que él propone respecto de aquella circunstancia de determinación que agrava la pena, que tiene que ver con el lugar o el origen en cual había sido sustraída, ¿cierto?, esta droga, que como bien dice el doctor, es mucha, no solamente en el fentanilo, en otras también, tanto drogas como precursores que son de origen farmacéutico, que son sustraídas de esos lugares, ¿cierto? Y por último, o antes de eso, ¿cierto? En la propuesta, o sea, en el discurso del doctor Dufo se pone algo que es muy importante, o él menciona algo que es muy importante, que es esta cuestión respecto de la pureza y que la propuesta de ellos la resuelve a través de el artículo 19 en el literal correspondiente. El fondo de lo que dice el Ministerio de Salud tiene mucha razón. Cuando se modificó la ley 21.575, exprofeso el legislador suprimió del artículo 4 la expresión pureza, entendiendo que eso era un problema básicamente que había surgido en parte del desarrollo jurisprudencial que vincula la pureza a la lesividad. Y sabemos que, por ejemplo, en este tipo de drogas, las drogas sintéticas, la pureza es indiferente porque la cantidad es tan mínima que basta una mínima un consumo de miligramos para terminar con la muerte de la persona. Y por tanto, una solución es la que propone obviamente el Ministerio de Salud, y la otra, que es la que a mí me gustaría más, que sería directamente zanjar el problema en el artículo 43 y eliminar la expresión pureza de la droga en el artículo 43 y concluir aquello que el legislador quiso hacer en el año 2023 cuando modificó la ley 21.575. Y termino... bueno, es una decisión del Congreso. Perdón, es que en lo que estamos, y si vamos a modificar la ley 20.000, si ya no estamos hablando del problema de la pureza, sino que más bien un poco al revés, o sea, hoy día justamente la contaminación de las drogas originales producen mayor efecto y mucho más nocivo, aprovechemos el impulso, o sea, ¿para qué vamos a esperar una ley particular para justamente corregir eso cuando lo podemos hacer en la ley de esta? Me imagino que será factible y creo que la Comisión estaría de acuerdo en intentarlo, si ustedes lo precisan bien. Te fijas, como órgano especializado y el Instituto de Salud Pública está de acuerdo, miel sobre hojuelas. O sea, vamos matando varios pájaros de un tiro y estos pájaros hay que matarlos rápido. En nuestra opinión, presidente, comunidad especializada, efectivamente eso genera más problemas hoy día que soluciones, cuando además en la mayoría de las ocasiones las drogas ya están suficientemente adulteradas como para que el tema de la pureza sea un tema relevante. Es más bien un tema de costo y de dilatación de los procedimientos. Pero voy a lo último, presidente. Finalmente, también en una indicación del senador Castro, se propone una buena vía... Perdón, Ignacio, un segundo. ¿Le parece que la indicación sea de la comisión? Claro, lo que pasa es que como tenemos que nosotros presentar la indicación, hagámosla como comisión. Muy bien. Nosotros le podemos hacer una propuesta también. Sí, no háganlo en la propuesta, lo ven los asesores y lo suscribimos los 5 miembros de la comisión. Muy bien. Presidente, lo último, para no quitarle tiempo a esta comisión, la disposición transitoria que propone el senador Castro también nos parece una muy buena solución intermedia, que es que deja a la modificación del reglamento correspondiente, del reglamento del 867, perdón, la reestructura, la reformulación, por así decirlo, de las drogas, en términos de cuáles drogas podrían ser consideradas para estos efectos que causen grave daño a la salud. Pero sin embargo, para darle vigencia inmediata, dice hay ciertas drogas que deben entenderse sí o sí, por así decirlo. Esta es como la forma que uno lo entendería. Y eso es muy bueno porque, como bien usted preguntaba a propósito de las nuevas sustancias, están permanentemente surgiendo nuevas sustancias que el legislador necesita, y esto ya no es un problema de legalidad. Esto se resolvió hace décadas cuando se dijo que la ley 20.000 permitía que a través del reglamento se establezca, ¿cierto?, una condición de la punibilidad, que es efectivamente el tipo de sustancia. Pero el senador propone solamente 3 sustancias que queden en la propia ley: el fentanilo, la ketamina y el carfentanilo, de las cuales nosotros estamos absolutamente de acuerdo a las 3. Yo solo agregaría, dada la relevancia que tiene, la incidencia que hemos detectado y el daño a la salud,
podrán ustedes consultarle al doctor Buffo, que probablemente podrá él confirmar o no. Yo agregaría la metanfetamina. La metanfetamina es hoy día una de las drogas sintéticas que se está metiendo mucho en el ámbito de los sectores, sobre todo una población etaria juvenil, y que causa grave daño. ¿El precio cómo anda? Porque ese es un tema, un factor relevante respecto al exceso. Y que son... Es más masivo. Y bueno, de hecho es más masiva, o sea, de hecho es más masiva que cualquiera de las otras. No, probablemente hoy día, perdón, presidente mediático, es más masiva la ketamina. La ketamina, la metanfetamina, el fentanilo y el carfentanilo serían ese el orden de accesibilidad. Esa sería mi propuesta, presidente. Primero que estas enmiendas que han relatado el representante del Ministerio Público es producto no tanto de la ocurrencia de uno, de mi asesora Teresita, sino porque ha sido un diálogo permanente con el Ministerio Público y con el ISP, que ha permitido ir cuajando ya un punto de equilibrio razonable para modificar correctamente una ley que tenga sentido. Y además este proyecto está patrocinado por los 5 senadores que estamos acá presentes, o sea, este es un esfuerzo colectivo de toda la comisión. Ahora, dicho eso y asumiendo que se votará la semana que viene, con todas estas modificaciones, voy al siguiente punto, ya que están las máximas autoridades del Estado en salud y en el Ministerio Público. Hay un problema acá estructural que es que, a diferencia de la marihuana, que tiene plantaciones, o de la cocaína, que tiene laboratorios sintéticos de producción, aquí estamos hablando de medicamentos. Estos son fármacos de uso comercial. Al senador Flores, cuando se accidentó, probablemente le administraron fentanilo, a mí también cuando me he operado de alguna cosa, cualquiera de los que estamos acá, porque es un medicamento habitual en los hospitales, para calmar el dolor, anestésico. Claro, entonces, la pregunta es la siguiente. Si hoy día la fuga proviene de establecimientos hospitalarios o clínicas, claramente, por ahora, porque no se ha detectado decomiso aún de comprimidos o cápsulas u otra forma de presentación. O sea, si todos sabemos que el origen del tráfico está en stock de hospitales, ese es el origen, desde donde aparece la sustracción, o camiones de laboratorios que son asaltados y robados, si sabemos que eso es así, ¿de qué manera, pregunto yo, a los órganos que están aquí presentes, estamos controlando los stocks de hospitales de verdad? Porque algo está sucediendo ahí con un robo hormiga o un robo de distinta naturaleza que está permitiendo la fuga de fentanilo. ¿Y en qué medida se está, por el lado del Ministerio Público, indagando, investigando los circuitos que muchas veces van de adentro para afuera en los datos precisos para que una banda asalte un camión que sabemos que lleva este producto, o ketamina, otro fármaco, o metanfetamina, otro fármaco? O sea, en el siglo XXI las drogas las tenemos lícitas en el comercio. Estamos hablando de drogas lícitas que se están traficando y que tienen efectos letales gravísimos hoy día, y que ya no es la clásica cocaína o la clásica marihuana que se hacía en otras partes, que se producía en otros lados. No, está en el medio de las ciudades, en los hospitales y grandes centros de salud. Entonces, me gustaría una reflexión de ustedes sobre esto, que nosotros podemos sacar y vamos a sacar, ojalá, un proyecto mejorado, todo lo demás, pero la fiscalización, el control de stock, todo lo que implica ir al origen del problema, ¿cómo lo visualizan ustedes para poder enfrentarlo eficazmente a partir de estas enmiendas? Gracias, presidente. Presidente, ¿me permite partir Don desde Ignacio. el Ministerio Público? Presidente, la pregunta es una pregunta extremadamente necesaria como reflexión de hacernos. Respecto del tema del fentanilo, pero yo diría hay que mirar este proyecto también con su capacidad de respuesta, digamos, a otras también sustancias que son relevantes para el ámbito de la salud pública, pero desde el punto de vista del fentanilo hemos observado 3 tipos, por así decirlo, importantes de ingresos. El doctor Dufo hablaba efectivamente de un caso que tuvimos en noviembre del 2022, que fue un caso en que no era solamente fentanilo, sino que había una serie de otras otras sustancias que son especialmente graves, como la heroína, por ejemplo, la silacina. La silacina, en conjunto con el fentanilo, es un cóctel letal, básicamente porque la primera inhibe el efecto, por así decirlo, el efecto de remedio que se podría usar respecto del tema del fentanilo. Entonces, cuando se trata de una sustancia de un fentanilo ilícito sólido, ese es un problema, y en ese caso
sin querer decir mucho de la investigación, se trata de una droga que no vino del mundo, por así decirlo, hospitalario, ni farmacéutico, ni nada. ¿Ya? Era una mezcla que venía desde afuera. ¿Ok? Luego, en el caso de fentanilo, por así decirlo, en solución en líquida, hemos encontrado tanto de filtraciones de hospitales, farmacéuticas u otras, pero también hemos encontrado algunos casos de importaciones e incautaciones de fentanilo que hemos recibido desde otro país. ¿Ya? Y también sobre ello hemos estado trabajando. Lo mismo pasa tanto respecto al tema del fentanilo, perdón, de la metanfetamina, como respecto de la ketamina. Usted sabe, por ejemplo, presidente, la ketamina no es una sustancia controlada en países vecinos como Perú. Por lo tanto, el tráfico que tenemos ahí es un tráfico importante. Ahora, desde el punto de vista del Ministerio Público, nosotros lo que hemos hecho es que en cada una de estas incautaciones hemos seguido adelante con líneas de investigación apuntando específicamente al origen del desvío desde los laboratorios, y hemos tenido casos realmente importantes en los cuales hemos podido incluso conseguir condenas respecto a las personas que fueron aquellas que originalmente abrieron la puerta, por así decirlo, para la salida desde el hospital, desde el centro farmacéutico de ese tipo de sustancias. Pero nosotros siempre llegamos una vez que ya el delito incautamos y se cometió. Ahora, hay una última cosa que a mí me parece importante de mencionar respecto de esto, es que en el caso del fentanilo principalmente, o de todas estas sustancias que son especialmente dañosas para la salud pública, el trabajo también, presidente, y a esto creemos que apunta bien este proyecto, va dado finalmente por la capacidad que tengamos nosotros de poder, ¿cierto?, llevar a los tribunales este tipo de sustancias y poder demostrar que, independiente de su pureza o de cómo estaban constituidas o todo, efectivamente causaban un tremendo daño a la salud pública. Y este proyecto lo fortalece, nos hace en el sentido más sencillo el trabajo. Presidente, por su intermedio. Gracias, don Ignacio, tan contundente como siempre. Nosotros ser presente a propósito de lo que planteaba el senador Castro, que está pendiente también en la Comisión de Constitución el proyecto don Felipe, ¿no? Sí, perdón. El jefe sí, del Felipe Departamento Saavedra, jefe del Jurídico Departamento Jurídico del ISP. Del ISP. Está pendiente en la Comisión de Constitución hace varios meses ya el proyecto de ley que sanciona, digamos, la venta ilegal de medicamentos y le otorga al ISP facultades importantes en materia de fiscalización. Muy relacionado con lo que señala el Senado respecto del robo de camiones, digamos, y le otorga facultades al ISP para hacer fiscalización también remota, por así decirlo, de todo el ciclo de vida del medicamento, desde el laboratorio, pasando por la droguería, hasta los establecimientos de expendio. Entonces, creo que es una herramienta muy importante, muy potente, que además nos dota como autoridad sanitaria, digamos, de prerrogativas para poder emitir instrucciones también, digamos, para que la industria y los expendedores se alineen, digamos, con el control al final. Tiene que ver con eso. Yo creo que es una buena oportunidad, no podías aprovecharla para poder hacer esa sugerencia, digamos. Estábamos exactamente hablando del mismo tema antes que usted lo interviniera, por lo tanto refuerza el argumento. Aquí tenemos dos cuentos. Lo estoy hablando sin micrófono porque lo que creo que es importante revisar es respecto de, primero, la rigurosidad del control del stock farmacológico de los recintos de salud, primera cosa. O sea, ahí hay que ser muy estricto porque ya no es solamente la fuga de una aspirina, un paracetamol o de algún antibiótico. Aquí estamos hablando de la fuga de drogas que están en el mercado,
que tienen un altísimo valor, pero también tiene un altísimo poder de daño a la comunidad. Y por lo tanto deberíamos pensar en que ya no podemos seguir teniendo los controles tradicionales de medicamentos que son extremadamente peligrosos, porque tal como dijo nuestro director del departamento del ISP, basta un sobrecito como el de un edulcorante para poder matar a 200 personas. El efecto de droga metido en cualquier bolsillito por ahí puede ser. Pero los sistemas de control tienen que ser muchísimo más estrictos y las penas tienen que ser muchísimo más duras. Las drogas que están circulando son de origen hospitalario o de recintos de salud. Ojo con eso, por lo tanto, veamos el tema del control, la estrictez y también la rigurosidad del castigo. Porque ojo con esto, porque no cualquier persona puede manejar una farmacia en un hospital entendiendo que ahora medicamentos que se utilizaban en los quirófanos hoy día están en la calle transformándose en drogas tremendamente peligrosas. Entonces revisemos eso, por favor. Senador Durana. Presidente, usted tiene toda la razón en lo que está planteando, pero creo que desde esta perspectiva tendríamos que consultar al Ejecutivo su posición, porque en general cualquiera de estas normas que en el papel nosotros pudiésemos, en la lógica de lo que uno piensa, endurecer, estamos frente a situación de funcionarios que pertenecen a servicios de salud, hospitales y hay organizaciones gremiales, y a veces las organizaciones gremiales van en contra de todas estas posiciones. Entonces a mí me gustaría saber qué opina el Ejecutivo, no sé si es para que responda hoy día, pero algo que se ve como una situación tan común, tan lógica, que así debiese legislarse, creo que esta es una indicación que debería presentar el Ejecutivo para que finalmente ellos también vean cómo lo van a enfrentar con sus organizaciones gremiales. Perdón, antes de darle la palabra a Ignacio, quiero invitar a José Tomás que se incorpore a la mesa, porque él representa hoy día al Ejecutivo del Ministerio del Interior, que sería bueno que se sume también. ¿Puedes acercar tu misma silla, José Tomás, por favor? Al lado del senador Ronald. Sí. Por economía procesal, le solicito a don Felipe, ¿tiene el número del boletín? La vamos a hacer más cortita. 15850. Lo vamos a pedir hoy día en la tarde, a ver si pasa de Constitución para acá, y si no, tomamos el contenido y lo incorporamos al proyecto nuestro. ¿Sí? ¿Con qué urgencia está? Solo para complementar, está con suma, está con simple ahora, y este es un proyecto de ley que tiene indicaciones del Ejecutivo, señor presidente. Efectivamente, es un proyecto de ley, el agregamiento trabajado también en la Comisión de Salud, ya se presentaron indicaciones, se pusieron indicaciones en la Comisión de Constitución. Eso es el Estado semántica, no recuerdo. Vamos a pedirlo. Si viene para acá, fantástico. Si no viene para acá, veamos qué parte de esos contenidos puede incorporarse en este proyecto, ¿no? Para resolver la misma situación. Lo vamos a revisar. Sí, dicho sea de paso, estimados colegas, para que no se nos vaya a pasar, les pido que abramos un plazo de indicaciones para incorporar lo que hemos hoy día recogido, con la invitación tanto al Ministerio Público como al Ministerio de Salud, el ICP, para que algunos comentarios nos los hagan llegar para que las transformemos nosotros, lo que son nuestras atribuciones e indicaciones, o pedirle al Ejecutivo que lo haga directamente. Ustedes lo pueden hacer, digamos, como ministerio, ¿no? Para que lo hagamos. A ver, hay dos alternativas, si es que lo queremos votar la próxima semana. O plazo viernes o plazo lunes, porque después nuestro ilustre secretario y prosecretario tienen que transformarlo en un comparado, y eso no se hace de un rato para otro, a lo menos de un día para otro bien trabajado. Entonces, si estamos preparados para el viernes, lo dejemos para el viernes, si no para el lunes, mediodía. ¿Qué les parece? ¿Viernes? ¿Estamos para el viernes? Estamos para el viernes. Muy bien, entonces acordado una prórroga del plazo de indicaciones para el viernes mediodía. Ok. Don Ignacio. Solo dos cosas muy breves. Respecto a lo que se decía sobre el tema de los funcionarios públicos.
Recuerde, presidente, que el artículo 19, que ya agrava la pena de manera relevante, contempla una circunstancia agravante en la ley de droga respecto del funcionario público que se aprovecha o abusa de su calidad en la comisión de delito. Por lo tanto, en un supuesto como ese, ya se le podría aplicar esa circunstancia de determinación que agrava la responsabilidad. Si a eso le agregamos, y por eso es tan importante esa indicación que ahora va a establecer como circunstancia de agravación el hecho de que la droga haya salido de un lugar o de un centro, va a tener dos circunstancias y con las dos circunstancias puede aumentar en 2 grados. Por lo tanto, ahí la punibilidad respecto de aquel funcionario, por ejemplo, que integrando un hospital o un centro de salud desvíe este tipo de drogas como el fentanilo, es que la pena va a disparársele de manera importante, sobre todo porque ya, a pesar de que se trata de poca cantidad, lo vamos a tratar como artículo 3º. Por eso es que creemos que de verdad esta ley tiene efectos muy, muy positivos. Y lo otro, presidente, que yo quería decir, y me parece importante, es que si bien es relevante el tema de la desviación desde centros hospitalarios, farmacéuticos u otros, lo realmente preocupante es que en el último tiempo lo que hemos visto es que en ciertos allanamientos e incautaciones en sectores, por así decirlo, vulnerables, donde uno solía antiguamente encontrar otro tipo de sustancias tóxicas o drogas, perdón, como por ejemplo pasta base, cocaína, marihuana, se nos empezó a meter el TUSI, ¿cierto? Que hablaba el doctor, que es básicamente ketamina con cualquier otro tipo de circunstancia, pero además hemos empezado a encontrar metanfetamina, y esto es lo importante, algunas ampollas de fentanilo. El otro día en Cerrillos encontramos en un búnker, que uno diría no tiene mucha explicación per se, encontramos cerca de 40 ampollas de fentanilo. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Porque uno podría entenderlo en otro tipo de mercado, pero en ese mercado está indicando que hay algo muy complejo que está pasando y que es una buena razón también para ir adelante con este proyecto, presidente. Ignacio, estábamos conversando con Carolina, algo que los abogados deberían tratar de resolver, porque un agravante con una irreprochable conducta anterior o con un atenuante se netea y quedó en nada. Entonces veamos cómo le damos vuelta, porque lo que está ocurriendo aquí es extremadamente riesgoso y peligroso para la población. Por lo tanto, veamos cómo ese neteo, de alguna manera, porque al final de cuentas un agravante queda al manejo del juez. Entonces, en esto que es muy grave y debería ser advertido a toda la ciudadanía, particularmente los que tienen acceso a las farmacias institucionales de establecimientos de salud, deberían saber exactamente de que aquí las atenuantes deberían, voy a cometer tal vez un error del punto de vista jurídico, pero deberían saber que los atenuantes en este caso empiezan a ser menos protectoras que las agravantes. Hasta el momento, así como está, y lo estábamos conversando con Carolina recién, un juez perfectamente puede netear y la cosa quedó donde mismo. Entonces, la verdad es que ese tremendo esfuerzo que estamos haciendo queda en nada. Así que démosle una vuelta para ver cómo sean más agravantes y que las atenuantes de verdad, en este caso, sean menos consideradas. Don Ignacio. Presidente, presidente, la gracia que tiene el artículo 19 de la ley 20.000, que no está igual en ninguna otra ley en nuestro país, es que no es propiamente una agravante típicamente, no es como el artículo 12, es una regla de determinación que agrava la sanción. Por lo tanto, el 19 parte diciendo que en el caso de que concurra alguna de las circunstancias del artículo 19, el tribunal deberá aumentar en 1 grado. Luego, aunque el sujeto tenga irreprochable conducta anterior, no se netea. No se netea, se agrava inmediatamente. Luego podrá no aplicarse el máximo, pero se agrava, pasa a 1 grado. Y la gracia que tiene este proyecto que esta comisión ha decidido promover es que incorpora 3 nuevas circunstancias que van a dejar bastante cubiertos los espacios vinculados con el tráfico de este tipo de sustancias tan dañinas. Por ejemplo, lo que decía recién, el funcionario público que distraiga, ¿cierto?, que desvíe fentanilos líquidos desde el hospital hacia afuera, además del delito del tráfico, porque ya no va a ser microtráfico, porque va a ser tráfico por la regla general de este proyecto, va a tener una circunstancia que va a tirar 1 grado para arriba la pena, que va a ser el hecho que se trata de un funcionario público, y además va a tener otra circunstancia que va a tirar 1 grado más la pena, 2 grados para arriba, por el hecho de que lo haya desviado respecto de un centro hospitalario, farmacéutico u otro. Por lo tanto, el efecto que esto puede tener, presidente, es muy importante y recalca la idea que para nosotros este es un proyecto muy importante.
Bueno, en la misma línea entonces, aseguremos que este proyecto sea lo suficientemente contundente, porque de lo que estamos hablando aquí no es una simple sustracción, no es un simple efecto cualquiera sobre la ciudadanía, esto es extremadamente peligroso y lo están demostrando las cifras de las incautaciones. Esa droga sale de los recintos hospitalarios, de los recintos de salud y está en la calle matando gente. De tal manera entonces que tiene que ser ejemplarizadora. Aquí no hay espacio para titubeos. Aquí hay que actuar con extrema firmeza, ¿no? Y mucho más dura de lo que normalmente se actúa en estos casos, porque de otra manera entonces vamos a tener un negocio floreciente para algunos y probablemente la hipoteca de la vida para otros. Así es que les pido por favor que se relacionen con nuestros asesores legislativos para ver si de aquí al viernes entonces tenemos todo lo que hemos conversado transformado en indicaciones que vamos a suscribir. Ya llegamos tenemos el acuerdo tomado de que lo vamos a suscribir por unanimidad la comisión. ¿Ya? Hoy día en la tarde, secretario, vamos a pedir el proyecto que está en Constitución, lo vamos a pedir para la comisión, ojalá se diese, y si no se diese, vamos a tomar los elementos para poder incorporarlos dentro de nuestro proyecto. ¿Ya? Ofrezco la palabra. Voy a insistir en la invitación, la convocatoria al Ministerio de Justicia para la próxima sesión, que va a ser la próxima semana, donde vamos a votar este proyecto el próximo martes. Tenemos que ver con el presidente Osandón de la Comisión de Gobierno y Unidas con Seguridad si va a convocar para el lunes, porque si no convoca para el lunes, podemos convocar este proyecto para el lunes. ¿Podríamos tener comparado para el lunes? Sí. El presidente Osandón, ¿usted va a tomar citación para...? Yo creo que sí, pero veámoslo. Lo conversamos, porque entonces si es así, pudiésemos recibir en audiencia al Ministerio de Justicia. De nuevo, siéntanse ustedes, por favor, convidados para la próxima citatoria. ¿Por qué? Porque si llega el Ministerio de Justicia, el debate va a ser respecto de lo que estamos hablando ahora, sobre la administración de las penas, la modificación del código y las correcciones que haya que hacer, ¿no? Así que siéntanse convidados de todas maneras, independientemente, el señor secretario invite a exactamente los mismos, incluyendo a don Jaime, para que esté aquí la próxima semana. ¿Ya? ¿Estamos terminados con este proyecto? Muy bien, entonces, si tenemos reunión el lunes incorporamos lo de justicia y si estamos en condiciones de votar, votamos. Si no, lo votamos sí o sí el día martes en la sesión ordinaria. Sea que tengamos la audiencia el lunes, lo votamos el martes igual, como acuerdo. Si no tenemos la sesión el lunes, podemos extender un poquito la del martes y escuchamos y votamos. ¿Sí? Muy bien, si ustedes quieren quedarse, hay un buen café, por lo tanto pueden quedarse al siguiente tema, que es el registro prófugo. Creo que a don Ignacio le va a interesar, a Salud tal vez no tanto, pero muchas gracias por haber asistido, doctor Dufo, muchas gracias por la colaboración. Y le pido encarecidamente que tanto Felipe como usted y Jaime puedan trabajar con Carolina y los demás, con César, con Ronald, los asesores legislativos con quienes conforman una mesa técnica, ¿no? Para poder transformar en indicaciones. Lo presentamos antes del viernes y el lunes estamos votando. ¿Ya? Muchas gracias a ustedes. Gracias. Chao, Jaime. Un minuto para despedirnos y por favor, diputado, tome asiento. Nos quedan 10 minutos de sesión, se nos alargó, pero en buena hora porque estuvo muy bien. Y hay varias indicaciones que hay que resolver respecto del registro prófugo, incluyendo lo que sí podríamos hacer, porque tenemos quórum, es tomar el acuerdo de aceptar una indicación que es muy importante para nosotros, dado que la Secretaría declaró inadmisible propuestas de mejora del proyecto, y que así es, y que el Ejecutivo resolvió presentando una indicación, solo que llegó tarde a lo que habíamos acordado como plazo.
no es negligencia, fue un equívoco. Por lo tanto, yo solicito que consideremos que ese par de horas de retraso no inhiban la presentación de una indicación que esto es completamente relevante para este proyecto, que de otra manera la indicación parlamentaria es inadmisible. ¿Les parece? Modificamos entonces el acuerdo tomado, es un plazo interno, por lo tanto no afecta, la comisión acepta la indicación del Ejecutivo que nos permite entonces incorporar nuevas materias. Les sugiero lo siguiente, ahora nos quedan 6 minutos. Dejémoslo como tema único para la sesión de mañana, para que podamos dedicarle el tiempo. Mañana es a las 15. De 15 a 6, es 1 hora. Y le dedicamos la sesión completa para resolver las indicaciones y si estamos en condiciones, votamos. ¿Les parece? ¿Sí? Muy bien. Diputado, contamos con usted mañana. Muy bien. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Gracias.